Precisamente la Oda a la Patria de Aribau. 6 veces dice Llemosí. El Llemosí va ser el meu primer magit. En Llemosí parle a Déu. Y le dan el premio a las letras catalanas en el año 1830 y pico. No me acuerdo exactamente, creo que 34, pero 1830 y pico. Y él, como con orgullo, dice que su lengua es el llemosí. Y ahora resulta que no, es el catalán. Y esa lengua, catalán, la han dado a Valencia, la han dado a Baleares, la han dado a todo el mundo. Sí, ellos están inamovibles en el error. Bueno, y ahí, en Duriana, sí, el resto de aquí, mostré las últimas fechorías aparecidas en estos últimos meses. Aquí la catedral de Van afirma que San Vicente Ferrer era catalán. El catalanismo es más victimismo en la Feria Literaria de Frankfurt, según Hell, que estaba indignada. Sabéis que logró, porque su libro estaba en catalán, que un libro precioso, que intentamos ahora pasarlo al castellano, que es Mallorca, la bella violada. Un extranjero. Han violado su lengua, han violado su paisaje, han violado su historia. Y una alemana protesta, pero con amargura. Es un libro precioso. Y luego hacen el victimista los catalanes de que nadie les hace caso, de que no se preocupan de ellos, de que son los perseguidos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ¿saben qué pasó? Que estaba su libro. Y estaba también el libro de Miguel, que algunos lo tienen, que es Nacionalismo catalán, historia de una farsa. Porque la gramática de la lengua balear no la admitieron porque estaba en mallorquín. Solamente permitían libros en catalán o en español, bueno, o en otros idiomas. El de Hela, que estaba en alemán, se publicó, y el de Miguel, como en castellano, también lo aceptaron. Pero he puesto reservado a los organizadores. Cuando fueron a retirar los libros, habían desaparecido. Misteriosamente. Esto es lo que pasa. Bien, seguimos. La exposición define a Sorolla como pintor de la catalanidad. Pero al trivial Catalunya comença en França i acaba en Múrcia. Bueno, i en Fraga i en Mahó. Un congreso afirma que los papas Borja querían catalanizar Europa. L'Ajuntament de Gandia considera catalana-aragonesa la colegiata. Y estos últimos días, el arzobispado suspende el homenaje de l'hora penal a Mossèn Josep Almiñà, que edita un misal auténticamente en valenciano. Esto. Inaccesible, ¿sí? Ya podemos mostrar documentos, etc. Bueno, y no digamos luego frases de gente importante que dan vergüenza. Vicente Sánchez, que nació en Valencia en 1961, es director de Avui, SOC del País Valencià, i forma part de la nació catalana. No es pot ser valencià sense ser català. És possible, això. Alfons López Tena, nacido en Sagunto, notario y miembro del Consejo del Poder Judicial. España somete a los nacionalistas catalanes a un genocidio. No será al revés. No será al revés. ¿Por qué tanto interés que ya oficialmente es el mallorquín? Es catalán. Aquí afortunadamente lo mantenéis y lo sostenéis y no tenéis que cansaros porque la pura verdad, el valenciano es valenciano. No es ni será nunca catalán. Es lengua que han hecho vuestros padres, vuestros abuelos y vuestros antepasados. Y como sois
gente de bien, gente que vale, gente íntegra, no renunciáis a la herencia que habéis recibido de vuestros mayores. Por eso os felicito de corazón. Enrique Soria, de Oliva. Valencia es la segunda ciudad más importante de Cataluña y la tercera de España. Pero bueno, no creáis que los mallorquines también no tengamos. Fijaos, el inefable Sebastián Zamora, que era el secretario cuando lo dijo del Institut d'Estudis Balears. Le dieron un premio en Cataluña. Tenía que estar agradecido. ¿Y qué dice el pobrecito? Los que no aceptan la unidad de la lengua, no, decía, los valencianos y mallorquines que no aceptan la unidad de la lengua son unos imbéciles e hijos de puta. ¿Qué os parece? Bueno, yo respeto a su madre, pero en fin, para que veáis nuestra reacción ante estas barbaridades, ante estas mentiras, porque el mapa demuestra que eso, las ideas de los pancatalanistas es mentira. El tratado de Corbeil demuestra que lo que dicen los catalanes es mentira. Si comienzan a ser España y obedecer, a las normas de España en 1258, ¿cómo es posible que en 1238 hagan la maravilla de conquistar Valencia y traernos la ley? Serán inefables, serán hijos de... Perdonad la expresión. Bien, pues, ¿cuál va a ser nuestra reacción? Ejercer de auténticos valencianos. Con toda naturalidad, con toda llaneza, sí, orgullosos de ser valencianos y defender sin complejos la verdad. Aquí dice, bueno, ahí tienes un mapa. A ver, busca Cataluña. Entonces, si Cataluña no existía, ¿cómo pudo hacer tantos prodigios? ¿Cómo pudo hacer tantos milagros? Explícamelo, a ver, es que yo soy un pobre ignorante, explícamelo. Y estar orgullosos, sobre todo vosotros, estar orgullosos de ser valencianos. ¿Sabéis quién mejor ha calificado a Valencia y a los valencianos? El propio Jaime I. ¿Qué dice? Hem anat a València la terra más bella del món. Jaime I. En el llibre de Feix encontraréis eso. La terra más bella del món. Claro, com és la terra más bella del món, els catalans la van furtar y fer la seva. Luego, sois gente creadora. Con una creatividad, un ingenio, un arte. A mí me maravilla. Las fallas. Es que no hay en todo el mundo un arte, una fiesta, una belleza, una creatividad tan especial, con su ironía, pero una ironía sana, de las fallas. Que nos honra una españera mayor. Gracias, muy bien. Checo, en la exaltación de las falleras. Lo que decía ese amigo que le maravilló la semana pasada.